Hoy vamos a hablar del poder de la alabanza. Hoy vamos a ver cómo Dios puede desatar su poder sobrenatural en medio de su pueblo y cómo un pueblo, Judá, pudo preparar una atmósfera de milagros y al mismo tiempo producir a través de la alabanza, a través de la adoración, una maravillosa manifestación del poder de Dios en medio de una gran necesidad. Y la pregunta que debiéramos hacernos en el día de hoy es: ¿será posible que podamos alabar al Señor en medio de crisis? A los que quizás están pasando en este día o en este tiempo momentos de regocijo, momentos suficientes para agradecer al Señor, quizás para ellos será muy fácil adorar al Señor. Cuando la enfermedad toca la vida, cuando hay situaciones económicas graves, situaciones familiares que se escapan de la mano, a veces como que es más difícil adorar al Señor en ese tiempo, ¿verdad que sí? Y sin embargo descubrimos que la palabra del Señor nos insta a que debemos adorar y honrar al Señor a tiempo y fuera de tiempo, en tiempo de crisis, pero también en tiempo de regocijo y en tiempo donde hay razones para hacerlo. Hoy quisiera que me pudiesen acompañar abriendo sus Biblias, Segunda de Crónicas, capítulo 20, y vamos a leer los primeros 4 versículos y después pasamos a los siguientes. Y leemos así para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadí. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro. Diga conmigo: humilló su rostro, para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Y estaba allí Jahaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo: oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Diga: en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Diga: adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie,
dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamento sagrado, mientras salía la gente armada y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron, diga conmigo, y cuando comenzaron a entonar cánticos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí, tantos que no podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Y el 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por eso llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolo de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterio, arpa y trompeta a la casa de Jehová. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. El poder de la alabanza. Este es uno de los pasajes claves en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo hay otros, como el caso de Pedro, que junto con Silas en la madrugada adoraban al Señor, y los cimientos de la cárcel donde estaban se movieron y las cadenas de los presos cayeron y recibieron una gran liberación. ¿Cuántos han leído ese pasaje? Este es otro de esos en los cuales nuevamente queda demostrada que no hay poder ni fuerza contra el Señor, y que Dios está esperando que nosotros tengamos buenas actitudes para enfrentar crisis que son muchas veces, escuche, productos de nuestra pasada forma de vivir. Algunas crisis comienzan en nuestra vida como comienza este capítulo, pasadas estas cosas, para uno entender qué es lo que hay antes de este tiempo en el cual Josafat recibió una gran amenaza por parte de los enemigos del Señor. Habría que irnos unos capítulos atrás y descubrir qué significa con pasadas estas cosas. Pero debemos saber quién era Josafat y por qué está al borde de una invasión multitudinaria, miles de personas. En el primer libro de Reyes, capítulo 22, verso 41 al verso 43, nos dice quién era Josafat. Josafat era hijo de Asa, un hombre que había agradado al Señor y que reinó sobre Judá. Recordemos que todo el territorio de Israel se dividió, Israel por un lado y Judá por otro lado. Primera de Reyes 22, 41, 43 nos dice que Josafat era hijo de Asa y comenzó a reinar sobre Judá en el 4.º año de Acab, rey de Israel. Era Josafat de 35 años cuando comenzó a reinar,
y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Silgi. Y fíjese lo que dice de este hombre, rey de Judá. Anduvo en todo el camino de Asa, su padre, sin desviarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. Volvamos a Segunda de Crónicas. Rey Josafat había adelantado grandes reformas en medio de Judá y contrasta la forma en que este rey ha estado gobernando, porque mientras que Acab junto con Jezabel habían promovido el culto a la diosa Acera y a Baal, desviando el corazón de los hijos de Israel hacia la idolatría, hacia toda cantidad de excesos, hacia el culto satánico. Este rey Josafat había preparado maestros itinerantes, es decir, hombres que estaban por todo el territorio de Judá, enseñando la ley del Señor. Él mismo había ido con estos hombres para enseñar al pueblo el consejo del Señor. Había derribado muchos de los altares que se habían levantado a Baal, habían quedado otros tantos. No pudo del todo erradicar la idolatría, pero era un hombre que buscaba amar y agradar al Señor. Era un hombre con un ejército impresionante. Segunda de Crónicas, capítulo 17, verso 14, nos hace un recuento del ejército que tenía Josafat. Realmente un ejército impresionante. La Escritura nos dice cómo fue distribuido este ejército. Y allí nos dice en el versículo 14 del capítulo 17 cómo estaba constituido los que estaban detrás de cada jefe. Y si usted se pone a contar, y si no conté mal, tenemos 1.160.000, escuche, 1.160.000 soldados dispuestos para la guerra. Cualquier país del mundo en este tiempo yo creo que no tiene un ejército tan selecto, y además eran soldados bien escogidos. Aparte, dice la Escritura que aparte tenía soldados en las ciudades fortificadas, no en algunos pueblos, sino en toda Judá, dice el verso 19. También este rey había sido prosperado de una manera poderosa. Mira lo que dice: a causa de buscar al Señor, fíjese cómo Dios había prosperado a este rey. Ahí mismo en el capítulo 17, verso 3, dice que Jehová estuvo con Josafat. ¿Y por qué estuvo? Porque anduvo en los primeros caminos ¿de quién? De David su padre, y no buscó a los Baales. Recordemos que los Baales era una figura, era un dios de los enemigos del Señor, una figura satánica con la cual se sacrificaban vidas humanas. Verso 4, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Se da cuenta, Israel iba tras la idolatría, pero Judá, en la cabeza de Josafat, fue tras Jehová. El verso 5 nos dice cómo Dios hizo con Josafat. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y toda Judá dio a Josafat, ¿qué? Y fíjese, y tuvo riquezas y gloria, ¿en qué? En abundancia. Este hombre había sido prosperado de una manera poderosa. Este hombre había logrado lo que ningún rey en muchos años había logrado. Había vuelto el corazón de los hijos de Israel al Dios verdadero. Este rey había sido prosperado. Y mire de qué manera, porque
una de las cosas que debemos comprender definitivamente que Dios desea prosperar a los hijos del Señor. Pero la verdadera prosperidad la encontramos cuando nosotros buscamos al Señor de todo nuestro corazón. Sin embargo, este hombre, como muchos de nosotros en ocasiones, hizo asociaciones incorrectas. ¿Cuántos han hecho asociaciones incorrectas? En algún momento no nos hemos asociado bien. Puede ser en un negocio, puede ser cuando estamos con alguien, como decimos nosotros aquí en Maracaibo, para arriba y para abajo. Algunos hicieron una mala elección cuando se casaron, pero ya están casados. Algunos sencillamente hicieron alianzas con quien no debieron. Y Judá y Israel eran enemigos. Vaya conmigo a ese mismo capítulo 17 y descubrirá en el verso 16. Verso 1, segunda de Crónicas. Y fíjese que en el año 36 del reinado de Asa subió Baasa, rey de Israel, ¿contra quién? Contra Judá. Eran enemigos por tradición. Mire lo que dice el verso 17. Reinó en su lugar Josafat, su hijo, el cual se hizo fuerte ¿contra quién? Contra Israel. Había una enemistad, se había separado. El reino de Israel se separó y entonces se constituyó el reino del norte y el reino del sur. Y estos reyes estaban enemistados. Y una de las principales razones por las cuales había una enemistad era sencillamente que Israel iba tras lo que no le agradaba a Dios y Judá iba tras aquello que le agradaba al Señor. Pero además de eso, Israel había hecho tributario a Moab. Vaya conmigo a Segunda de Reyes, capítulo 3, versos 4 y 6. Israel había subyugado a Moab. Y recordemos que Moab, al igual que los hijos de Amón, que son los amonitas, eran descendientes de Lot. Sus hijas le habían emborrachado y de esa relación incestuosa salieron estos dos pueblos, los moabitas y los amonitas. Pero en el capítulo 3 de Segunda de Reyes nos dice, en el capítulo 3, Segunda de Reyes, capítulo 4 y verso 5, que Mesa, rey de Moab, era propietario de ganados y pagaba al rey de Israel, ¿cuánto? 100,000 corderos y 100,000 carneros con sus vellones. Pero fíjese lo que dice esto. Pero muerto Acab, el rey de Moab, se rebeló contra el rey de Israel. Lo que ocurre y lo que ocurrió en este pasaje es que Acab fue derrotado en una pelea, en una guerra. Se juntaron Josafat y Acab, y Josafat le dio a su hijo en matrimonio con la hija de Acab llamada Atalía. Joram, que era el hijo de Josafat, se casaron y estos hicieron una alianza. Pero un mal día, después de algunos años, el verso 2 nos dice que mató muchas ovejas y bueyes e hizo un gran banquete para el rey Josafat. Y le dijo el rey Acab, verso 3,
¿quieres venir conmigo contra Ramot de Galaad? Y le respondió Josafat, yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo, iremos contigo a la guerra. Y fíjese, si usted lee esa historia después con calma en su casa, descubrirá que Josafat no consultó debidamente al Señor, y en esta alianza perversa Josafat se metió en un gran lío. Al final del capítulo, en el verso 34, nos dice que ellos salieron a la batalla y ésta arreció aquel día. E Israel estuvo, el rey de Israel estuvo en pie enfrente de los sirios hasta la tarde y murió al ponerse el sol. El rey de Israel fue muerto por una flecha furtiva que se metió entre las juntas de su armadura y murió. Y este rey murió de una manera triste. Josafat tuvo que volver a su casa según lo había profetizado, y valga la redundancia, un profeta. Y después de estos acontecimientos, entramos en el capítulo diciendo, pasadas estas cosas, los hijos de Moab se habían rebelado contra Israel, muerto Acab en esa batalla. Y Moab se juntó con los de Amón y con los de monte de Seir. Y dijeron, ya que hemos quitado de nosotros el yugo de Israel, vamos entonces también a Judá a destruirlo. Proverbios 26, verso 2. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca, escuche, nunca vendrá sin causa. Habían pasado estas cosas y Josafat había dejado en su camino relaciones que ahora le estaban pasando factura. Algunos en el día de hoy están sufriendo las consecuencias de malas relaciones, malas compañías. Y esas malas compañías muchas veces traen crisis en las vidas de las familias y de los individuos. En estos días salía una noticia, la hermana de Kay, Catherine Elizabeth Middleton, quien se casó con el príncipe Guillermo, duque de Cambridge, que es el segundo en la línea para suceder en el trono del Reino Unido. Dice que la pillaron con 3 personas en un carro convertible descapotado. Ocurrió en las calles de París, cuenta el diario británico The Sun. Y la hermana de la duquesa de Cambridge viajaba a bordo de un descapotable con 3 hombres, entre ellos un supuesto atacante. Cuando se produjo el incidente, dice que este hombre sacó una pistola y apuntó al paparazzi que le tomaba fotos. Pero escucha esto, dice que esta muchacha llamada Pipa podría ser arrestada y enfrentarse a una pena de cárcel como cómplice por uso ilegal de un arma en público. Dice que de demostrarse que la pistola era real, Pipa y sus 3 amigos podrían ser castigados con hasta 7 años de prisión. Malas compañías, malas consecuencias. El rey Josafat se había separado, la muerte había separado su amistad con el rey Acab. Y sin embargo, los enemigos de Israel no perdieron oportunidad para hacer de Judá también sus enemigos. Muchas veces estamos en el lugar incorrecto con la persona incorrecta y nos suceden las cosas incorrectas. Lo lamentable es
que cuando las cosas no funcionan, pues tenemos que recibir malas noticias. Acab había muerto y Josafat había quedado con los platos rotos, como quien dice por allí. Y una gran multitud. Probablemente el rey Josafat perdió de ese 1.160.000 soldados una gran cantidad. La Biblia no lo refiere, pero la batalla tampoco la ganaron. Fue muerto el rey de Israel. Ya se imaginarán la multitud que pudo haberse levantado contra Judá cuando los miles y miles que tuvo el rey de Judá no fueron suficientes para provocar en su vida tranquilidad, para producir en su vida sosiego. ¿Cómo recibimos nosotros las malas noticias? Recuerdo muchos casos en la iglesia de donde veníamos, como hombres con lágrimas en sus ojos recibían noticias tristes por haber vivido una vida licenciosa, depravada y perdida. Hombres y mujeres con SIDA, hombres y mujeres con deudas, hombres y mujeres con hogares destruidos. ¿Cómo recibimos las malas noticias? ¿A qué nos deben llevar las malas noticias? Algunos se desesperan, algunos pierden la confianza, la tristeza, el desasosiego, el temor. El salmista David en el Salmo 18, verso 6, nos dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. ¿Qué hacemos cuando recibimos las malas noticias? ¿Clamamos e invocamos al nombre del Señor? ¿O por el contrario, nos desesperamos? ¿A qué nos deben llevar las malas noticias? ¿A qué nos deben llevar los días de crisis? Se cuenta que había un rey que no le gustaban las malas noticias. Y este era un rey arrebatado, violento, iracundo. Pero le gustaba rodearse de hombres sabios, hombres distinguidos, filósofos. Pero todos sus súbditos le tenían miedo. Dice que tan pronto él estaba riéndose, podría estar bravo y podía enviar a hombres o a mujeres a la muerte, o el menor de los casos podía ser azotado. Este rey, quien se llamaba Federico el Grande de Prusia, al único ser que amaba con pasión era un caballo. Era un caballo inteligente, hermoso corcel. Y este lo amaba de manera especial. Pero un día estaba muy enojado y supo que su caballo se había enfermado. Era su caballo favorito. Y en un ataque de furor dijo: el que me dé la noticia de que este caballo ha muerto va a ser ahorcado. Imagínense. Algunos, cuando reciben algunas noticias, se enojan con Dios, se enojan con la iglesia, se enojan con la familia. Y entonces hizo pregonar que aquel pues que le diera la noticia sería inmediatamente ahorcado. Así que pasaron unos días, el caballo estaba allí en las caballerizas, enfermo, y un mal día pues el caballo murió. Ya se imaginan a los mozos, ¿cómo le vamos a dar la noticia al rey? Y no hallaban qué hacer, pero uno de ellos dijo: bueno, déjemelo a mí, yo se lo diré. Este fue y le dijo Federico: hola, ¿cómo está mi caballo? Señor, le replicó el caballerizo,
El caballo continúa en su sitio, está echado, no se mueve, no tiene fuerzas, no come, no bebe, ni duerme, ni respira, ni ve. El hombre impaciente dijo: ¿es que ha muerto? Su majestad, ¿usted lo ha dicho? Usted es el primero que ha dicho que el caballo ha muerto. ¿Qué hacer cuando nosotros recibimos las malas noticias del Señor, de parte de Dios o de parte de las circunstancias? Algunos se encolerizan, pero esta era una cosa seria. ¿Qué hacer cuando hay una situación que tiene que ver con los hijos, que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con los negocios? ¿Qué hacer? La Escritura nos dice que este rey Josafat hizo que sus malas noticias lo hicieran humillar su rostro y consultar a Jehová. Verso número 3. Entonces él tuvo temor, porque se puede tener temor en medio de las malas noticias, pero nunca ha sido ni será la voluntad del Señor que nos quedemos allí paralizados. Tenemos que accionar, así que dígale al que está a su lado: hay que accionar. Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. Así que lo primero que hizo Josafat fue humillar su rostro y consultar a Jehová. Humillar su rostro significa que vino ante la presencia del Señor y se postró ante Él, reconociendo que de Él y para Él y por Él son todas las cosas. Pero fíjese qué tremendo. Josafat consultó al Señor cuando ya estaba en el problema. Y algunos se meten en problemas antes de consultar al Señor, cuando debemos consultar al Señor antes de meternos en un problema. Algunos se van de las iglesias y están saltando de iglesia en iglesia sin consultar al Señor. Y sabe, yo aprovecho esta mañana para decirle en el nombre del Señor: no se mueva sin una palabra de parte de Dios. Eche raíces donde usted está, crezca donde usted está, y no ponga sus miradas o sus ojos en el pastor ni en los líderes. Ponga sus ojos en el autor y en el consumador de la fe, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Claro, tenía que consultar al Señor, no le quedaba otra. Había un gran ejército y no sabía qué hacer. Lo segundo que hizo Josafat fue que pregonó ayuno. El pregonar ayuno se practicaba en los tiempos bíblicos y era una demostración inequívoca de que había un sentido de urgencia. Así que dígale que está a su lado: sentido de urgencia. No podemos buscar verdaderamente a Dios si no hay un sentido de urgencia. Hay mucha oración mecánica en este tiempo y nos quejamos de que no experimentamos el poder de Dios en nuestra vida por hacer oraciones mecánicas. Pero Josafat hizo pregonar ayuno. Había un sentido de urgencia. En tercer lugar, lo que llevó las malas noticias a Josafat, las malas noticias llevó a Josafat a pedir ayuda a Dios en oración. Llevó a Josafat a pedir ayuda a Dios en oración. ¿Dónde está eso? Verso 6. Y dijo: Jehová Dios de nuestros padres, Jehová Dios de nuestros padres, Dios de los padres, pero Dios mío también, pues yo soy hijo del descendiente o descendiente de mi padre. Y fíjese lo que
le recordó el Señor, lo que le recordó al señor Josafat en esa oración. Número 1, verso 6. Le recordó la omnipotencia de Dios. Tú eres Dios de los cielos y tienes dominio sobre ¿quién? Sobre todos los reinos de las naciones. ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? En la oración entonces le recordó que Él era el Dios omnipotente. Dígale que está a su lado: hay un Dios omnipotente. Ese es mi Dios. Ese es mi Dios. Ese es mi Dios. También le recordó a Dios en la oración sus hechos poderosos. Verso 7. ¿No echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Es decir, ¿no ha sido Él quien te ha provisto? ¿No ha sido Él que te ha respondido en otro tiempo en medio de tu crisis? Tenemos que recordar que ese Dios, que es nuestro Dios, no solamente envió plagas en medio de Egipto, sino que abrió camino en medio del mar, y el pueblo de Dios como por tierra seca caminó. Es ese mismo Dios que puso de noche una columna de fuego y de día una columna de humo. Es el mismo Dios que proveyó pan. Es el mismo Dios que hizo que sus vestidos, los vestidos del pueblo de Israel, no se envejecieran. El mismo Dios que proveyó sanidad en medio del pueblo. Es el mismo Dios que hoy tenemos. Debemos recordar los hechos poderosos de Dios. Recordó también las promesas de salvación. Verso 8 y verso 9 nos dice y nos habla acerca de la dedicación del templo de Salomón y la promesa que toda oración que fuese hecha en el templo habría de ser oída por Dios. Recordó también en esa oración que no tenía poder contra sus enemigos. ¿Sabe cuándo Dios va a intervenir en tu vida? ¿Sabe cuándo Dios va a hacer provisión para todo aquello que estás necesitando? Cuando tú reconozcas que sin el Señor nada puedes hacer. Hasta que no reconozcas que Él es la fuente y no tu trabajo. Cuando tú reconozcas que Él es la fuente y no las medicinas. Hasta que tú no reconozcas que Él es tu guía y no tus padres, ni tus amigos, ni tus consejeros, ni el psiquiatra. Hasta que tú no reconozcas que de Él es la salvación, no la podrás experimentar en tu vida práctica. Pero también declaró su dependencia de Dios. Verso 12. A ti volvemos nuestros ojos. La última parte de ese versículo. A ti volvemos nuestros ojos. El salmista David dijo en el Salmo 121, verso 1 y 2. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Aleluya. ¿Cómo recibimos las malas noticias? ¿Y a qué nos deben llevar? Las malas noticias llevaron a Josafat a pedir ayuda a Dios en oración. La oración trajo una palabra de Dios a Josafat. Y esa palabra proveyó a Josafat una actitud frente al conflicto y una orden sobre qué hacer. Verso 15. Una actitud que asumir. No temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios.
pero también le dio una orden sobre qué hacer. Está en el verso 17. Fíjese lo que le dijo. ¿Qué van a hacer? Él le dijo, en este caso, porque mire, Dios puede darle una palabra para cada caso de su vida, pero tiene que entrar en el secreto del Señor para que usted pueda recibir una palabra para saber exactamente qué hacer. A este pueblo el Señor le dijo, no habrá para que peleéis vosotros en este caso. No peleéis, paraos, está quieto y ved la salvación del Señor. ¿Se imagina? El Señor les dio una palabra, que se quedaran tan tranquilos, que no pelearan, que se quedaran parados, que estuviesen quietos y que vieran la salvación del Señor. Así que este tiempo de crisis llevó a Josafat a buscarle en oración. La oración trajo una palabra de parte de Dios que proveyó de una actitud y proveyó también de una dirección sobre qué hacer. Pero sobre todo, la palabra trajo confianza al corazón. Verso siguiente nos dice, verso 18, Josafat se inclinó a tierra y todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron. Diga, adoraron a Jehová. La confianza en la palabra del Señor trajo adoración y alabanza. Y esta palabra trajo adoración y alabanza, que no es otra cosa que un acto de fe, que le dice al Señor, yo creo tu palabra. Yo creo que lo que tú has dicho es cierto. Yo creo que tú me acompañarás en este conflicto. Yo creo, Señor, que tú estás conmigo. La adoración y la alabanza debe impulsarnos a buscar al Señor y humillarnos delante de su presencia. La adoración y la alabanza es una oportunidad para declarar quién es Dios. En el verso 22 nos dice algo verdaderamente sorprendente. El pueblo se había dispuesto, los hombres, para la guerra. Y fíjese lo que dice ese versículo. Y cuando comenzaron, digan conmigo, y cuando comenzaron. ¿Se imagina un ejército ya no vestidos de guerra, sino con ornamentos sagrados, con vestidos sagrados, con trompetas y panderetas e instrumentos musicales, alabando y cantando al Señor? ¿Se imagina ese escenario? Algunos dirían es una locura, pero Josafat tenía la palabra, una palabra suficiente para no moverse, una palabra suficiente para darle confianza, una palabra suficientemente importante para adorar al Señor. Adorar y alabar trae la misma presencia de Dios a nuestras vidas. Salmo 22, verso 3. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Adorar y alabar trae la presencia de Dios en medio de su pueblo. Adorar y alabar trae la gloria manifiesta de Dios. Isaías capítulo 6. Verso 3 y verso 4. Y el uno y al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó del humo, de la presencia, de la gloria, de la Shekinah, del Kabod de Dios. La adoración y la alabanza trae la presencia de Dios y la gloria de Jehová manifiesta en medio de la congregación. Adorar y alabar trae regocijo al alma, porque nos saca de nuestros problemas y nos llevan al Señor.
Adorar y alabar desata el poder de Dios. Al preparar una atmósfera de milagros, adorar y alabar desata el poder de Dios al producir confusión en las filas de nuestros enemigos. Verso 22, segunda parte. Puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. La adoración trae confusión al infierno, a los demonios y a todo aquello que se levanta contra tu vida. La adoración y la alabanza desata el poder del Señor a favor de la vida del creyente. ¿Sabe por qué? Porque los demonios y el infierno no pueden aceptar ni recibir la adoración de Dios. Cuando uno adora al Señor, la presencia del Señor se hace manifestada. Adoramos y alabamos al Señor, y cuando lo hacemos, nos liberamos de nuestros enemigos. Verso 23. Los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Adorar al Señor desata el poder de Dios para liberarnos de nuestros enemigos. Pero fíjese lo que hace también la adoración y la alabanza. Por eso es que el Padre Nuestro comienza con adoración y alabanza y termina con adoración y alabanza. Verso 25. La adoración y la alabanza desata el poder del Señor al transferir, escuche, las riquezas de nuestros enemigos a nosotros. Y vinieron entonces Josafat y su pueblo a despojarlo, y hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí tantos que no podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo del botín, porque era mucho. Diga, era mucho. Adorar y alabar transfiere las riquezas de nuestros enemigos a nuestro propio barbecho. Adorar y alabar desata el poder del Señor al llevarnos al valle de Beraca. Beraca significa bendición. Y sabe, cuando uno adora y bendice al Señor, cuando uno derrama su corazón delante del Señor, usted estará camino a la bendición del Señor. ¿Sabe qué dice? Verso 26. El 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová. Y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Será siempre el valle de la bendición y no el valle de la tristeza, cuando usted comience y decida adorar y alabar al Señor en medio de su circunstancia, porque hasta hoy la bendición del Señor está sobre nuestras vidas. Hasta hoy y hasta que Él venga. Adorar y alabar al Señor desata su poder al poner respeto y pavor en el corazón de todos aquellos que nos rodean. Y sobre todo adorar y alabar al Señor desata su poder al hacernos vivir una vida continua de paz duradera. Verso 30. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes.